Muy bien, pues buenos días a todos en este primer domingo del esperado, ansiado, deseado, anhelado 2021. Creo que estamos todos de acuerdo en que acabamos de terminar uno de los años más complicados de nuestras vidas. Sí que es verdad que los más mayores tienen otros puntos de referencia y han vivido otros años mucho más duros que este. Pero este ha sido, sin duda alguna, un año caótico, inesperado, traumático, difícil, complicado. Podríamos poner una lista de adjetivos calificativos y estarían ahí. Pero también es verdad que ha sido un año en el cual, si hemos sabido, hemos podido ver la mano de Dios, y hemos podido ver su fidelidad, y hemos podido ver que aún en medio de la adversidad, aún en medio de ese caos, Dios ha sido fiel, Dios nos ha cuidado, y aún en las cosas malas hemos visto cosas buenas, y hemos podido crecer, y hemos podido mejorar, y aún en lo que ha sido negativo, hemos podido sacar cosas positivas. Todo depende también de la actitud y desde el punto de vista en el cual nosotros nos acerquemos a las cosas, ¿verdad? Lo cierto es que sí que me gustaría que esta primera predicación del 2021 nos sirviera para enfocarnos. En estos días, como todos, yo he recibido muchísimas felicitaciones y deseos para el año nuevo. Pero me he quedado con una. De todas, las han habido más y menos respetuosas con el año anterior. Las ha habido más o menos originales, pero hay una que me escribió un compañero del colegio, de años y años atrás, que me puso: te deseo un 2021 normal, sin sorpresas y sin sobresaltos. Y me dio por pensar, y digo, pues, la quiero compartir porque te deseo un 2021 normal. Todo depende de cómo entendamos la normalidad, claro. Pero sin sorpresas, sin sobresaltos, habiendo vivido el 2019, todos sabemos lo que hay detrás de este deseo, ¿verdad? Así que estoy seguro que muchísimos de nosotros, de los que hoy estamos aquí, los que nos están viendo por internet, el 2020 ha supuesto para ellos un año con un gran coste emocional, personal y espiritual. Y me venía esta mañana, mientras terminaba los últimos detalles, ya sabéis que yo voy preparando todo, pero me gusta terminar y acabar la predicación la mañana antes de venir, porque siempre es para mí muy importante, como decía Spurgeon, que la Biblia esté en un lado y el periódico esté en otro. O sea, que la Biblia tiene que hablarnos hoy a la realidad que vivimos hoy. Si lo que predicamos desde aquí no tiene que ver con nuestra vida hoy, es muy complicado encontrarles aplicación, ¿verdad? Entonces, la experiencia me ha enseñado que los últimos detalles del sermón se tienen que dar la misma mañana que se predica. Por eso me levanto el primero en casa y termino estos detalles. Y esta mañana me venían las palabras del rey David en los versículos 1 y 2 del Salmo 10, que dice: oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Y eso es lo que he percibido en muchas personas a mi alrededor en estos tiempos, que hemos visto a Dios muy lejos. A lo mejor no hemos sabido ver a Dios en medio de estas circunstancias. A lo mejor no hemos sabido ver la mano de Dios en medio de todo esto. A lo mejor nuestros problemas han sido tan grandes, o los hemos hecho y los hemos visto tan grandes, que no hemos visto cómo Dios caminaba detrás de nosotros y nos ayudaba a dar un paso adelante cada día. Por eso esta mañana, si leéis el Salmo 10, veréis que el rey David sí encuentra a Dios. Aunque tiene ese sentimiento, y es legítimo tener un sentimiento de pérdida, de despiste, de abandono en un momento dado de nuestra vida, David no se queda con eso. David se ahonda en esa relación con Dios y busca a Dios. Y no es David únicamente el único personaje en la palabra de Dios que en un momento dado se ha sentido perdido. Abraham, José, Moisés, Josué, Nehemías, David, Isaías, Jeremías, el resto de los profetas, Pedro, Pablo, todos ellos en un momento dado de sus vidas
aún con una relación frecuente, sana y constante con Dios, viven su momento de caos, personal, espiritual, viviendo emocionalmente en medio de las tormentas, ¿verdad? En medio de la dificultad. Pues hoy voy a intentar hacer un ejercicio para que podamos enfocar este año de una manera totalmente diferente. Que podamos enfocar este año de una manera distinta. Que veamos en el ejemplo de la palabra de Dios una manera en la cual podamos encontrar sentido y podamos encontrar nuestro camino en medio de toda esta circunstancia. Yo no sé vosotros, pero lo normal, yo lo he hecho, es que al final del año, principios del año nuevo, hagamos una evaluación de cómo está nuestra vida. Y veamos dónde estamos, dónde queríamos llegar en las mismas fechas un año anterior y dónde hemos llegado de verdad. Es verdad que este año, pues a veces fuera de nuestro control, la situación no nos ha permitido ir más lejos. Pero sí que es verdad que hay una gran diferencia entre lo que yo puedo hacer a nivel práctico que se me permite hacer por las circunstancias y dónde quiero llegar en mi vida espiritual, en mi estado anímico, en mi relación con Dios y con el resto de las personas. Y eso, para eso no hay límites. Para eso es para lo que yo me gustaría que hoy nos acercáramos a la palabra de Dios y ver una analogía entre el relato de la creación, entre Génesis 1, y lo que a mí me gustaría proponeros para este inicio de año. ¿Por qué? Porque Génesis 1 es el inicio de todo. Y ahora estamos iniciando un nuevo año que va a ser increíblemente distinto a todos los anteriores. Ya el 2020 lo ha sido, el 2021 también va a ser muy distinto. Con todo lo que vamos a ver que sucede, no sabemos qué va a suceder. Como me decía alguien esta semana, yo no espero nada no sé qué esperar del 2021. Sí sé lo que voy a esperar de Dios. Y eso es lo que me gustaría que meditáramos esta mañana. Yo no sé qué va a traer el 2021. No sé con qué sorpresas nuevas va a llegar este año. Pero sí sé qué puedo esperar de Dios. Y me gustaría que, haciendo esa analogía, fuéramos al relato de la creación. Porque el relato de la creación es un inicio en el cual yo creo que podemos ver cómo dirigir nuestra vida este año. Si me acompañáis, Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a ver cómo Dios inicia el mundo, cómo Dios inicia la vida, cómo Dios interviene en medio de la historia de la humanidad y cómo Dios pone en marcha todo, absolutamente todo. Y quiero que durante todo este rato que estemos meditando en la palabra de Dios, intentemos hacer el ejercicio de ver nosotros esto, cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad hoy. ¿Cómo podemos ver que esto que hizo el Señor, para acabar diciendo, voy a hacer un spoiler, para acabar diciendo en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Muy bueno. Para que nosotros, cuando estemos aquí el año que viene, en la primera predicación del 2022, podamos evaluar el 2021 y digamos, porque este ha sido un año muy bueno. Al nivel que nosotros le vamos a dar la importancia y la carga que realmente es necesaria, que es en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con los demás, en nuestro crecimiento como personas, ya no tanto en lo material, ya no tanto en lo que sucede a nuestro alrededor que se escapa en nuestras manos, sino que lo que yo puedo hacer, lo que yo deseo hacer con mi vida. Así que, como esto es lo que yo deseo hacer en mi vida, a la luz de la palabra de Dios, es lo que os quiero proponer para este año. Así que vamos a empezar en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz.
y Dios vio que la luz era buena. Y luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Y así se cumplió el primer día. Vemos a Dios empezando este proyecto, que es el mundo, es la creación, y lo primero que hace es dar luz a lo que hay, que en ese momento es caos y desorden. Pero sin luz no se ve el caos y el desorden. En medio de la oscuridad no somos capaces de ver nada. Y en medio de la oscuridad, lo primero que hace Dios es traer la luz. En ese momento era un caos. En algunos versículos, en otras versiones, dice, cuando aquí describe la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas, decía que todo era un caos. La tierra, el agua salada, el agua dulce, el agua que hay en forma gaseosa, el agua en forma líquida, la tierra, todo estaba mezclado. No había orden. Y no había luz para ver que ese desorden estaba ahí. Así que lo primero que Dios hace es que haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Así que lo primero que creo yo, que quiero para mi vida y os quiero proponer a vosotros, es poner luz a la situación que tenemos. Creo que eso es la evaluación que hemos hecho del año anterior y lo que hemos puesto encima de la mesa para ver en qué cosas queremos ser mejores, qué cosas queremos cambiar, qué cosas vamos por el buen camino y qué cosas van por un camino en el que no deseamos ir. Poner luz en medio de nuestras circunstancias, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra vida espiritual, de cómo estamos con respecto a Dios, a la Iglesia, a mi vida personal, qué hay en aquellos sitios en los cuales no permito entrar a nadie, ni a mi pareja. ¿Dónde está mi oscuridad personal? ¿Dónde están esos rincones en mi alma en los que todavía le tengo la puerta cerrada a todos y a todo? Donde ni tan siquiera le he permitido a Dios entrar y poner luz en medio de eso. Hay que poner luz en nuestra vida. El primer punto para poder progresar es saber dónde estamos. Y en ese momento Dios no podía, si me permitís la expresión, continuar con la creación y poniendo orden en medio del mundo si no había una luz que alumbrara ese mundo y que pusiera encima de la mesa cómo estaba la situación. A partir de ahí Dios puede crear, pero lo primero que necesita es esa luz para saber en qué situación está lo que hay ahí. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es poner luz. ¿Qué cantamos muchas veces? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando ponemos la luz, cuando enfocamos la luz, cuando encendemos la luz y podemos ver, sabemos hacia dónde dirigirnos, sabemos cómo movernos, sabemos cómo actuar. Cuando estamos a oscuras no sabemos dónde ir, no sabemos dónde conducirnos, no sabemos lo que tenemos delante, no sabemos cómo está lo que hay delante. Necesitamos poner luz en medio de nuestra vida. Y poner luz en medio de nuestra vida también es buscar al Señor y tener esa necesidad de alumbrar nuestro camino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a los pies, camino. Esa lámpara, esa palabra de Dios que nos guía, que nos da luz, que pone delante de nosotros esa realidad que tenemos, es fundamental. Si queremos poner luz, si queremos tener esa luz y abrir los ojos hacia lo que tenemos por delante, una parte fundamental es tener esa luz que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios, para ir y poder iluminar el camino, ese camino que quiere Dios para nosotros. No solamente la realidad que tengo de mi alrededor, que es importante, sino saber qué dirección voy a tomar en mi vida. Y esa dirección el Señor nos la muestra en su palabra. No nos dice con el GPS del coche de aquí a mi casa las calles que tengo que tomar y las que no tengo que tomar en función del camino físico.
sino el camino espiritual, sino ese camino en el cual mi alma se va moldeando y mi alma se va reconstruyendo alrededor de la palabra de Dios y alrededor de la realidad que Dios quiere que viva. Así que en primer lugar necesitamos luz, necesitamos abrir los ojos, necesitamos encontrar el camino del Señor. Y a partir de ahí podemos hacer cosas. ¿Qué es lo que hace el Señor en cuanto tiene luz? Poner orden. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces separó la luz de la oscuridad. Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Y a partir de ahí Dios pone orden. Antes de crear, nada pone orden a lo que ya hay creado. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Y Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces dijo Dios que las aguas de debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Y Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Así que el Señor, después de tener luz, pone orden. ¿Por qué? Porque para llenar la creación de contenido, tiene que estar la creación ordenada. Para que después el Señor, como nos va a narrar a partir del versículo 11, pueda crear vida, primero tiene que tener orden. Y tiene que haber un lugar donde esa vida surja y crezca. Pero nuestra vida es igual. Si nosotros queremos dar fruto, si queremos que nuestras vidas sean productivas, si queremos que nuestras relaciones sean productivas, si queremos dar espacio a que florezcan cosas nuevas, hay que poner orden en nuestra vida. Todos tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque la vida se desordena. La vida se parece a mi zona de la habitación donde están los zapatos. Tiende a desordenarse sola. No sé qué ocurre, pero yo los pongo en su sitio. Y al cabo de nada, vuelven a estar en el suelo lleno de zapatos fuera de su sitio. Yo para eso tengo un talento especial, pero no voy a decir el talento que tiene mi hija para que su habitación se desordene sola. La vida es así. La vida se nos desordena. Empiezan a pasar cosas y empiezan a venir circunstancias ajenas a nosotros muchas veces, como ha pasado en el año que acabamos de terminar, que nos desordenan la vida. Y tenemos que ponerle orden. Y eso es algo que hay que hacer de forma constante. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas a nuestro alrededor que aparecen cada día. Hay un montón de circunstancias a nuestro alrededor que aparecen cada día. Somos seres sociales, nos reunimos, nos juntamos, tenemos relación con otras personas que afectan a nuestra vida. Y todo eso, el día a día, la vida, nos desordena. No es necesariamente malo ni bueno, es una realidad. Lo que hay que hacer es no abandonar eso. Hay que ordenar, hay que poner orden. Todo lo que tenía Dios allí era bueno. La tierra, el agua, los mares, los ríos, el cielo, todo eso es bueno, es necesario para que la vida surja. Pero tiene que estar ordenado. Y Dios lo primero que hace es ordenar. Y nosotros tenemos que poner orden a nuestras vidas. Si le hemos dado luz a la realidad que vivimos y ponemos orden en nuestra vida, entonces somos capaces de crear. Entonces nuestra vida está preparada para que lleguen cosas buenas. Entonces está nuestra vida preparada para dar fruto, para que crezcan cosas diferentes, que no era posible que crecieran sin luz y sin orden. Si de verdad queremos que el 2021 sea distinto y que Dios haga una obra diferente en nosotros y que Dios haga un milagro en nuestra vida, en esas áreas que de verdad necesitamos y buscamos que Dios obre de una manera especial, tenemos que prepararle el camino. Y preparar el camino es saber dónde estoy y poner orden para dejar que esos milagros lleguen. Preparar el terreno. Así lo hizo el Señor en su creación. Luz y orden. ¿Y después qué viene? El trabajo. Después Dios dijo que la tierra brote vegetación, que salgan los animales,
que se ponen las plantas en la tierra y en el mar, empieza a poner color, empieza a añadir cada uno de los elementos que necesitaba la tierra para ser aquello que Dios quería que fuese. ¿Pero sabéis lo que hace Dios? Que tenemos que hacer nosotros también, os propongo que hagamos nosotros también, una evaluación continua de nuestra vida. A cada cosa que Dios hace, ¿sabéis lo que hace Dios? Evalúa lo que ha hecho. Y es Dios. Así que cuando Dios crea la luz, dice, y vio Dios que la luz era buena. Cuando ordena la tierra, y Dios vio que esto era bueno. Cuando empiezan los animales, vio Dios que esto era bueno. Así que el Señor repite en 5 ocasiones, en el versículo 4, en el 10, en el 12, en el 18 y en el 25 de Génesis, en el relato de la creación, por 5 veces, en 6 días, el Señor, por 5 veces, en 5 días el Señor va a repetir, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y nosotros, en nuestra vida, no podemos hacer una evaluación de 12 meses en 12 meses. Tenemos que estar en constante revisión que aquellas cosas que hacemos están de acorde a lo que Dios quiere y lo que yo quiero para mi vida. Lo que no puedo dejar es que llegue el caos y desordene y nosotros no evaluemos constantemente ese desorden. Porque si no llega el sábado por la mañana en mi casa y ordenamos, ese desorden se acumula para otra semana y para otra y entonces llega el caos absoluto. Entonces Dios lo que hace es evalúa su creación y ve cómo están encajando las piezas. Y las piezas van encajando bien porque Dios, en su magnificencia, en su sabiduría, es Dios y toda su obra es perfecta. Encajan todas las piezas. Para nosotros no va a ser así, tenemos que ser realistas. Nosotros vamos a tener que evaluar, corregir y recolocar. Pero no pasa nada. No pasa nada. Esa es la actitud de querer avanzar, de querer mejorar, aunque a veces nos equivoquemos, de poder caminar esa obra que Dios quiere que hagamos de manera constante. ¿Y cómo vamos a conocer eso? Con esa relación constante con el Señor, con esa relación constante con su palabra, con ese meditar y ese buscar de manera continua lo que el Señor quiere para nosotros. Así que Dios continúa creando, y continúa trabajando, y continúa construyendo. Y al final de todo, como os he comentado al principio haciendo el spoiler, lo que va a decir el Señor cuando crea su obra máxima, que es el ser humano, va a decir, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No solamente era bueno, sino que era muy bueno. Al final del proyecto de la creación, Dios evalúa de una forma positiva todo lo que había sucedido. Así que Dios declara que nosotros somos una muy buena creación, que nosotros somos muy buenos para el plan de Dios. No lo dice cuando crea al hombre solo. Cuando crea al hombre solo no dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, se espera a tener a la mujer, a tener a la humanidad completa. Y es la humanidad completa la que refleja esa imagen de Dios. Es esa obra perfecta que es el ser humano, que está hecha a la imagen y semejanza de Dios, cuando Dios dice que ese momento es muy bueno. Yo creo que para que nosotros podamos decir que es muy bueno el camino que hemos tomado, tenemos que tomar estos pasos. Tenemos que mirar constantemente esa misma fluidez que el Señor nos muestra en su palabra, en el relato de la creación. Poner luz a la realidad que tenemos, poner orden en medio de nuestro caos, trabajar y reevaluar cada día lo que estamos haciendo, para que al final del camino veamos que todo lo que hemos hecho es muy bueno. A pesar de los errores y los fallos que nosotros podemos cometer, a pesar de los tropezones, a pesar de las circunstancias ajenas que no vamos a poder controlar, yo creo que el 2021 va a ser un año en el que si nos conducimos con este patrón
que Dios nos muestra en el relato de la creación va a ser muy bueno. Pero ahí hay una cosa que falta por parte nuestra, que es el esfuerzo y el compromiso para ir adelante todo día, para ir adelante cada día, para ir adelante en cada momento. Es ese esfuerzo y compromiso que el Señor le pide en tantas y tantas ocasiones a esos personajes que aparecen en la Biblia cuando tienen por delante esa misión que cumplir, cuando tienen por delante esa vida que realizar. A Moisés le dio su ley, a Josué le dijo recuérdala, medítala de día y de noche, léela y constantemente ponla en práctica para que las cosas salgan bien. Después a Nehemías y a Esdras con la reconstrucción del muro y del pueblo después de la diáspora también les recuerda que la palabra de Dios es el camino para saber por dónde conducirse, que esa meditación constante en la palabra y en la oración es lo que nos va a ayudar a caminar y a construir de una manera positiva, de una manera coherente, de una manera en la cual no seamos como aquellos que construyeron su casa sobre la arena del mar, que es otra de las parábolas que el Señor decía, ¿verdad? Esa parábola que conecta directamente con esto. El Señor Jesús, ¿sabes qué cuenta, no? Que había un hombre que construyó su casa sobre la arena del mar. ¿Y qué ocurre cuando construyes sobre la arena y viene la tormenta? Que no hay cimientos donde se agarre esa construcción y se viene abajo. Y esos cimientos sobre los que sí que agarra una casa construida sobre la piedra, sobre la roca, que hace que aguante todo, es la palabra de Dios, nos dice Jesús. Y ese cimiento que es la palabra de Dios hará que cuando vengan los problemas, cuando vengan todas las circunstancias que tienen que venir, porque la vida las trae, nuestra vida no se tambalee. Y entonces nosotros, cuando no sabemos qué nos va a traer el año, pero el año nos trae justo lo que no esperamos, nuestra fe no se viene abajo y no entramos en ese resfriado espiritual en el que creo que muchas personas han entrado en este 2020 que acabamos de terminar. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. No estábamos preparados a ningún nivel, nadie estaba preparado para esto. Pero nosotros espiritualmente nos dimos cuenta que quizás tampoco estábamos tan preparados y que nos faltaba confiar más en Dios y menos en toda la resta de las cosas. Y creo que es una gran enseñanza que nos ha traído el año 2020. Entender que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y entender que si nuestra confianza está puesta en Dios y que si nosotros nos aferramos a Él, nos aferramos a su palabra y tenemos esa fe a prueba de tormentas porque está arraigada en la roca que es la palabra de Dios, nuestra vida no se tambalea cuando llega un virus o cuando llega cualquier circunstancia, porque Dios está ahí. Eso yo creo que es una labor que hemos de hacer, evaluar, y yo creo que haciendo esa evaluación nos damos cuenta que el 2020, que ha sido tan malo para tantas cosas, a nivel espiritual, si hemos sabido hacer esta lectura, hemos crecido como personas. Si nos hemos aferrado más a Dios, si hemos cambiado nuestras pautas, nuestra actitud, nuestro paradigma espiritual, y nos hemos dado cuenta de que a pesar de, Dios sigue estando ahí, que a pesar de las circunstancias, el Señor no nos ha dejado, que a pesar de todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, Dios nunca ha perdido el control de lo que estaba pasando, entonces tenemos la fuerza y la fe para poder aguantar lo que venga. Control en medio del caos, un plan en medio de la incertidumbre y una perfección en medio de la imperfección es lo que vemos aquí, en el texto que acabamos de leer, de la creación. Dios tiene control en medio del caos y pone orden con la luz, las tinieblas, con la tierra, con las aguas, lo ordena todo, controla el caos. Pero controla el caos también en el resto de las áreas de nuestra vida y en el resto de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque no hay nada más grande que el Señor. No hay nada que Dios no pueda controlar, no hay nada que Dios no pueda ordenar y dirigir. Y no hay nada que quede fuera de los planes de Dios. Sí que hay circunstancias que nosotros provocamos y que Dios no desearía que no las provocáramos. Y Dios nos ha dado ese libre albedrío y no podemos responsabilizar a Dios de lo que sucede a nuestro alrededor, que es nuestra responsabilidad. Eso solo lo hacen los expertos en tirar balones fuera, los porteros de la vida, que a cada responsabilidad que les viene es voluntad de Dios, es voluntad de Dios, todo es voluntad de Dios.
pero no es así. Si nos acercamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay muchas cosas en nuestra vida que están ahí por nuestra responsabilidad y que Dios no las quiere en nuestra vida. Y que si están en tu vida es porque las quieres tú, y porque tú las has traído a ellas, y porque tú no las abandonas, o yo. Pero no podemos echarle a Dios la culpa de todo. No podemos decir que Dios tiene la culpa de lo que es responsabilidad mía y lo que yo he decidido en mi vida. Por lo tanto, nosotros somos responsables de poner orden en eso y traer luz al medio del caos que puede haber en nuestra vida. Y yo en este 2021 quiero que Dios entre en esas áreas de mi vida más caóticas y las transforme. Y que en esos momentos que en mi vida no ha sido lo que debería haber sido, mi reacción no ha sido la que debería haber sido a la luz de lo que estaba sucediendo, que cuando vuelva a suceder estas cosas, yo haya aprendido la lección y esté viviendo mi vida con ese plan en el cual Dios es el cimiento de mi vida y su palabra está ahí para guiarme y mi relación con Él me ayuda a soportar las circunstancias que vienen. En medio de todo eso nos va a tocar conducirnos. El 2021, como os he dicho antes, ni idea de lo que nos va a traer. Tampoco sé qué esperar de él. Tampoco sé qué esperar de él. Sin embargo, sí sé que espero de Dios. Sí sé que espero de Dios. Y sí sé que voy a esperar en Dios. Y que voy a descansar en Él. Y que voy a caminar cada día, intentando que mis pasos sean los pasos que daría Jesús. Y que esos pasos me lleguen allí a donde llevaron a Jesús. Y que mi vida vaya en la misma dirección en la que Jesús vivió la suya. Y ahí todos sabemos dónde es. Y todos sabemos dónde hay que poner las prioridades. Y todos sabemos lo que es importante. Porque su palabra nos lo muestra una y otra vez. Pero sí sé que en medio de todo el año, si no reevalúo mi vida continuamente, el caos llega. Si no tengo una relación fluida con el Señor, al final mi vida va a bandazos. El día que las cosas van bien, estoy contento con Dios, con el mundo, con la iglesia. El día que las cosas no van tan bien, o que alguien me hace algo, que alguien me mira mal, o me contesta como yo no quiero, entonces ya toda mi vida se viene abajo. Y es porque le doy a cualquier circunstancia el poder de afectarle tanto a mi vida como para darle bandazos. Como aquel que construyó su casa en medio de la arena. Como no había cimientos, como no había nada debajo, cualquier cosa que vino se llevó la casa por delante, se llevó su vida por delante. Podía ser un viento, podía ser una tormenta, podía ser la subida de la marea, cualquier cosa. Sin embargo, si nosotros tenemos esa vida fundamentada en la roca, que es la palabra de Dios, la relación con Dios, a pesar de las circunstancias, esa relación con Dios no se ve afectada, no se viene abajo. Y para que eso sea así, no basta con hacer una vez. Hace falta constantemente ver que estamos caminando en la senda correcta, reevaluar constantemente nuestra vida. Así que en estos días en los cuales todos estamos hablando de los propósitos, este año voy a, no sé, lo que hay en vuestra lista, no lo sé. Y seguramente todos empezamos haciendo cambios en nuestra vida cuando empieza el año. Hay ciertas cosas que aprovechamos esos momentos especiales y esos números especiales para hacer cambios en nuestra vida. Decimos, pues bueno, a partir de hoy, esto. A partir de hoy, voy a aprender inglés, voy a ir al gimnasio, eso es lo de siempre, ¿no? Pero hay otras cosas a nivel personal, espiritual, interior, lo cual también evaluamos y también queremos que nuestra vida sea distinta. Y también miramos dónde estábamos el año pasado y dónde estamos aquí. Y seguramente habrá cosas en las cuales no te sientas feliz con dónde estás hoy y dónde estabas el año pasado. Y habrá cosas en las que has avanzado y hay cosas en las que igual has retrocedido.
Igual tu vida hay cosas en las que está mejor y en las que está peor. Necesitamos esa evaluación continua. Necesitamos esa búsqueda continua de los caminos del Señor. Necesitamos continuamente poner nuestra vida en orden, sacar el caos, ordenar aquellas cosas que necesitan ordenar, sacar aquellas cosas de nuestra vida que sobran. Eso hay que hacerlo de manera constante para poner orden en nuestra vida. Así que en estos días, cuando leía el relato de la creación, veía que en medio de todo caos, Dios tiene sentido. Dios encuentra el sentido, Dios encuentra el orden, Dios encuentra aquello que de verdad vale la pena y cómo vale la pena vivirlo. Así que me gustaría dejaros con esto para estos días. Me gustaría dejaros que meditáramos en esos pasos que el Señor da en el relato de la creación y que en estos momentos en los que estamos construyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, todavía hemos tenido días de fiesta desde antes de ayer, que era 1 de enero, hoy estamos el día 3, pues estamos todavía armando en nuestra cabeza qué queremos que sea el año nuevo, qué queremos que sea el año que acabamos de estrenar, que seamos capaces de hacer lo que el Señor ha hecho en su palabra, poner ese orden correcto, dar luz a la vida que tenemos y a lo que hay en nuestra realidad, esforzarnos cada día por construir una vida mejor, evaluar continuamente nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y cuando lleguemos al final podamos decir que lo que hemos hecho era muy bueno, que lo que hemos conseguido era muy bueno, porque hemos seguido el ejemplo del Señor y los pasos que el Señor ponía para nosotros. Que Dios os bendiga, que tengáis un año maravilloso, maravilloso, que sea un año increíble para cada uno de vosotros, que aquellas cosas que has soñado, que has deseado, que has anhelado y que están en sintonía con lo que Dios quiere para ti, se cumplan, y que aquellas cosas que a veces anhelamos, deseamos y queremos, pero que igual no están tan en consonancia y en sintonía con el Señor, que Él nos dé luz para ver y para que podamos redirigir los esfuerzos a un camino correcto. Que Dios os bendiga.